Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, Pedro se mirándole quedó en Jope un fijamente buen y tiempo, atemorizado, en dijo, casa de un tal ¿qué Simón. es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Vivía en Envía pues Cesarea un ahora hombres a centurión llamado Jope y Cornelio, haz venir del a Simón, regimiento el que conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía, Cornelio. Cornelio mirándolo fijamente y con mucho miedo. Él preguntó, y el ángel dijo, Tus oraciones y tus obras de beneficencia han sido recibidas como una ofrenda por Dios. Ahora, envía de inmediato algunos hombres a Jope para que hagan venir a Simón, apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Luego de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Hasta ahora nadie había sido bautizado en la iglesia cristiana salvo judíos, samaritanos y los prosélitos que habían sido circuncidados y observaban la ley ceremonial, pero ahora los gentiles eran llamados a participar de todos los privilegios del pueblo de Dios sin tener que hacerse judíos primero. La religión pura y sin contaminación se halla a veces donde menos la esperamos. Donde quiera que el temor de Dios reine en el corazón, se manifestará en obras de caridad y de la piedad sin que sea una excusa de la otra. Era indudable que Cornelio tenía fe verdadera en la palabra de Dios en la medida que la entendía, aunque no tenía una fe clara en Cristo. Esta fue la obra del Espíritu de Dios por la mediación de Jesús, aun antes que Cornelio lo conociera, como ocurre con todos nosotros, y antes estábamos muertos en pecado. Cuando somos vivificados por medio de Cristo, también fueron aceptadas sus oraciones y limosnas que de otro modo hubieran sido rechazadas. Cornelio fue obediente sin debate ni demora a la visión celeste. Ya no perdamos tiempo en asuntos de nuestras almas. Los prejuicios de Pedro contra los gentiles le hubieran impedido ir a casa de Cornelio, si el Señor no lo hubiera preparado para este servicio. Decir a un judío que Dios había ordenado que esos animales fueran reconocidos como limpios cuando hasta ahora eran considerados inmundos era decir efectivamente que la ley de Moisés estaba terminada. Pronto se dio a conocer a Pedro su significado. Dios sabe qué servicios tenemos por delante y debe prepararnos, y nosotros entenderemos el significado de lo que nos ha enseñado, y cuando hallemos la ocasión para usarlo, cuando vemos claramente nuestro llamado a un servicio, no debemos confundirnos con dudas y escrúpulos que surgen de prejuicios y ideas anteriores. Cornelio había reunido a sus amigos para que participaran con él de la sabiduría celestial que esperaba de Pedro. No codiciemos comer a solas nuestros bocados espirituales, debemos considerarlos como dados y recibidos en la señal de bondad y respeto para con nuestros parientes y amistades, para invitarnos a unirnos con nosotros. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que descendía hacia la tierra, suspendida. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como reptiles y aves. Y una voz le dijo, levántate, Pedro, mata y come. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada, nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz, tú no llames impuro lo que Dios ha purificado. Esto sucedió 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Pedro no se explicaba cuál podría ser el significado de la visión. Los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro.
Mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. La aceptación no puede obtenerse. Pedro bajó y les dijo a los hombres: Yo soy el que buscan. Misericordia. Él los trajo aquí. Ellos le contestaron: Venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a su casa para escuchar lo que tiene que decir. Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje, pero Pedro hizo que se levantara. Ponte de pie. Le dijo. Solo soy un hombre como tú. Pedro entró en la casa conversando con él y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: Saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me mostró que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso cuando me llamaron, vine sin ninguna objeción. ¿Puedo preguntarles para qué vine? Cornelio contestó: Hace 4 días estaba en mi casa orando, a esta misma hora, a las 3 de la tarde. De repente, delante de mí un hombre vestido con ropa brillante apareció y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Mandé a llamarte inmediatamente y has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Conocen el mensaje que se difundió por Judea, desde Galilea, luego del bautismo, que predicó Juan como lo ungió Dios con el Espíritu Santo, con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos aquellos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al 3er día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a testigos escogidos por Dios, por nosotros, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Los defensores de la circuncisión se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. La aceptación no puede obtenerse solo por momento que no sea Entonces válido, Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Los apóstoles y los hermanos de toda Judea que Dios había ordenado de antemano
a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. La intención de esta Y nos mandó que predicásemos al pueblo palabra y que nos publicara por testificásemos su que Él es el determinado que la buena Dios ha nueva de puesto paz, por porque según juez de ustedes vivos y conocían los muertos. varios hechos relacionados De este dan al testimonio evangelio, todos conocían los el profetas, bautismo de que todos arrepentimiento los que en Él que creyeren Juan predicó recibirán acerca de perdón ellos, de que era pecados por su Jesucristo, nombre. porque se hace paz entre Dios y el Mientras hombre. aún hablaba Pedro estas Es palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la Dios circuncisión de que todos habían venido nosotros, con sobre todo Pedro Dios, se bendito quedaron por los siglos, atónitos sino como de que mediador toda también sobre los potestad gentiles se en el derramase cielo el y don la del tierra es Espíritu puesta Santo, de su mano en todo juicio y le porque los juzgará a oían Dios que y rey hablaban en con lenguas los y que que él magnificaban a unja, Dios. estará con ellos a Entonces quienes haya respondió dado su Pedro, espíritu. ¿puede acaso Entonces alguno Pedro impedir el declaró agua la para que no resurrección de sean Cristo entre bautizados muertos estos y que han sus pruebas. recibido el Espíritu Santo La fe es también el como firme testimonio nosotros? y la fe cristiana está Y mandó edificada sobre bautizarles en el fundamento. nombre del Señor Con los Jesús. apóstoles y profetas sobre el Entonces le testimonio dado a rogaron que ellos, se que hace quedase lo por que algunos días. debe creerse acerca de él y todos los responsables de rendir cuentas a Cristo en cuanto a nuestro juez, así cada uno debe procurar su valor y tener como nuestro amigo. Si creemos en él, todos seremos justificados por él como justicia nuestra. La remisión de pecados pone el fundamento para todos los demás favores y bendiciones, sacando al camino todo lo que obstaculice su concesión. Si el pecado es perdonado, todo está bien y terminará bien para siempre. El Espíritu Santo cayó sobre otros después de que fueron bautizados para confirmarlos en la fe, pero sobre esta gentiles descendió antes de que fueran bautizados para demostrar que Dios no se limita a dar señales externas. El Espíritu Santo descendió sobre los que ni siquiera estaban circuncidados ni bautizados. El Espíritu es el que vivifica, la carne de nada aprovecha. Ellos magnificaron a Dios y hablaron de Cristo y de los beneficios de la redención, cualquiera que sea el don con el que estemos dotados. Debemos honrar a Dios con los judíos. Los judíos creyentes que estaban presentes quedaron atónitos al don del Espíritu Santo, fue derramado también sobre los gentiles. Debido a nociones erróneas de las cosas, no creamos dificultades acerca de los métodos de la providencia y la gracia divina. Como fueron innegablemente bautizados con el Espíritu Santo, Pedro concluyó que no había de rehusarles el bautismo del agua y la ordenanza fue administrada. El argumento es concluyente. Podemos negar la señal a los que han recibido las cosas significadas por la señal. Los que familiarizados con Cristo no pueden sino desear más. Aún los que han recibido al Espíritu Santo deben ver su necesidad de aprender diariamente más de la verdad.